Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Y bueno, como estamos hablando con el doctor infectólogo Washington Alemán sobre COVID, quería iniciar con esta situación porque el COE Nacional, que usted también preside, decidieron retomar estas medidas de autocuidado, las mascarillas. Cuéntenos un poco por qué se tomó esa decisión y qué podíamos esperar de estas medidas. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un gusto saludar con usted y con toda su audiencia. Recuerde usted que el COE ya prácticamente se desactivó. Y la resolución última decía que en caso de solicitar al Ministerio de Salud Pública o el Presidente de la República, que es el presidente nato del COE Nacional, nosotros nos activaríamos, y es lo que ocurrió. Recibí yo un oficio por parte del Ministerio de Salud que pedía que nuevamente el COE se reúna, porque encontraban algunos indicadores de aumento, ¿no? Especialmente de COVID y sumado a la influenza, y sobre todo incrementos de demandas hospitalarias, sobre todo externas. Entonces había que tomar una decisión, es lo que pasó esta última semana, que es únicamente en el tema de pedir la obligatoriedad en espacios cerrados que no garanticen ventilación, pues colocarse la mascarilla hasta ir evaluando qué es lo que ocurre, porque lo importante, como lo habrá dicho el médico y lo dicen los expertos de salud en el COE, pues no olvidemos que quien toma las decisiones es el COE, pero sobre la base de informes técnicos de salud que hacen los médicos, con números, con cifras. Así lo hemos hecho todo el tiempo y así lo tenemos que seguir haciendo. Entonces, obviamente la incubación, digamos así, es mucho menor que antes, ¿no? Hoy 6, 7 días ya podemos ver qué es lo que está ocurriendo. Así es que nosotros esperamos que el día viernes, si es que el Ministerio de Salud tiene los datos de estos últimos días, o el día lunes, se pueda reunir nuevamente el COE para ver qué decisión se toma. Sin embargo, yo sí quisiera decirle a la ciudadanía que esté absolutamente tranquila. No es la intención del COE, digamos, complicar unas fechas que son tan importantes para el país como Navidad o fin de año, sino que siempre en la línea de cuidar primero la salud, hay que tomar decisiones justamente para prevenir lo que viene después. Y sobre esa línea, pues nosotros tomaremos la mejor decisión siempre. La línea es cuidar la salud. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esto? Ha habido buena reacción de la gente en la vacunación. Hemos tenido gran cantidad de personas vacunándose a nivel nacional. El Ministerio ha hecho ferias también para la vacunación, ha movido brigadas móviles por diferentes sectores, especialmente por sectores de alta concurrencia, como mercados, como parques. Y eso nos ha ayudado muchísimo porque no hay otra herramienta, y lo hemos determinado durante toda la pandemia, que vacunarnos. Eso ya está técnica y científicamente comprobado. La vacunación permitió que el Ecuador sea uno de los países que más rápido liberemos medidas restrictivas, que tengamos una reactivación prácticamente completa. Quizás la última decisión, mire, que a veces puede generar criterios en contrario, pero ¿qué ha sido? Que usted ponga la mascarilla en un espacio cerrado, como tiene que ser la madurez de todos los ecuatorianos, hasta cuando la OMS dé por finalizado la pandemia. Nosotros como país, y es lo que expresó el presidente también, lo que dimos por finalizado eran las medidas que regían para el país, y eso está dentro de nuestras potestades. Entonces, haremos esa evaluación, estaremos con el ministro el día de mañana en Guayaquil, por el tema de los protocolos para los hospitales, que ya están absolutamente terminados, y lo lanzaremos el día de mañana a las 3 de la tarde en Guayaquil. Ahí haré la consulta. Ayer estuve también con él y me decía que vamos a depender de los datos, si tenemos el día viernes o tendremos el fin de semana, así que daremos cualquier. Pero sin embargo, independientemente a eso, hay que seguirnos obviamente cuidando estos días, sobre todo porque por la época también nos generan estos cruces, ¿no? De COVID, de influenza, y hay un tercer virus inclusive que está complicando un poquito a la salud de los ecuatorianos. Claro, y con las cenas navideñas, eventos, Así etcétera. Me imagino. Ojalá tengamos buenas noticias y ojalá pues esto sirva de jalón de orejas para quienes no se han vacunado. Así y para es. Quienes pues están demasiado relajados y tengan que usar la mascarilla. Hay suficientes vacunas. Yo creo que el Ecuador demostró al mundo que fue un país eficiente en el tema de la adquisición de vacunas. El gobierno cumplió con lo suyo, así es que tenemos que irnos a vacunar. Esa no nos cuesta absolutamente nada, y es más, ganamos mucho.
Y bueno, además del virus tenemos otras amenazas, ministro, y tiene que ver con la seguridad y por eso el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, usted lo mencionaba, serán declarados en emergencia. Esto con dos objetivos. Esta declaratoria es para proteger a las unidades de policía comunitaria y bueno, porque ahora son vulnerables, ahora hay otro tipo de amenazas que requieren de esta emergencia. Ministro, cuéntenos cómo va eso y qué se va a hacer con esta declaratoria de emergencia. A ver, mire, nosotros hoy estamos enfrentando a dinámicas distintas, ya no es delincuencia común solamente, hoy es crimen organizado y especialmente con su efecto más nefasto que es el narcotráfico. Esto ha generado pues que tengamos muchos grupos de delincuencia organizada, especialmente en 8 provincias que es donde tienen la mayor influencia, ¿no? Que son todas las provincias de la costa. Y ponemos una región más que es, bueno, el Distrito Metropolitano de Guayaquil, siempre lo separamos por las connotaciones que tiene. Por lo tanto, estas dinámicas hacen de que la Policía Nacional tengamos que generar varias acciones. La primera es seguir con este plan de adquisiciones que lo maneja el Secretario Nacional de Seguridad, porque es un plan integral para el eje de seguridad. Pero independientemente de eso teníamos dos situaciones que había que hacerlas de manera rápida, que es el aseguramiento de las UPCs. Nosotros tenemos en este momento 16 UPCs y VCs que han sido atacadas especialmente en estas zonas de conflicto. Lastimosamente, hasta el momento, nosotros en los últimos eventos que hemos tenido, son 11 policías que han perdido su vida, más de 30 heridos. Por lo tanto, no podríamos nosotros estar, no podríamos estar preocupados como es nuestra obligación, porque atrás de un uniforme hay un ser humano, hay un padre, un hijo, un esposo, una esposa, una mujer policía, un hombre policía. Por lo tanto, la emergencia era para asegurar 74 unidades policiales en las zonas que yo le estaba diciendo, Guayas, Manabí, Esmeralda, Santo Domingo, El Oro, Santa Elena, obviamente el Distrito Metropolitano de Guayaquil, que son los sectores más conflictivos que tenemos, y Esmeraldas, obviamente. Entonces son 74, que esto nos requiere un presupuesto más o menos de $9 millones, un poquito más. Le voy a dar exactamente, bueno, tenemos 23 UPCs en la zona 1, que es Esmeraldas, 13 en la zona 4, Manabí, 12 en la zona 5, que es Guayas, 5 en la zona 7, que es El Oro, 8 en la de Guayaquil. Entonces, esto tiene un presupuesto de $9.042.000. ¿Qué significa asegurar? Porque las UPCs en su momento fueron creadas con otro modelo de gestión, claro, en otras condiciones. Hoy tenemos que hacer estos cerramientos, poner vidrios, inclusive antibalas y todo lo que requiere para, minimizar la vulnerabilidad y el riesgo de nuestros policías. Y el otro aspecto fundamental era la adquisición inmediata de munición. Lastimosamente existe un conflicto bélico que el país lo sabe. Eso genera que no tengamos mucha oferta de munición, pero lo estamos haciendo por todas las vías. ¿Qué es lo que estamos adquiriendo? Y aquí quiero agradecer públicamente al presidente. Ayer presentamos esta ampliación de los presupuestos y inmediatamente entendió y nos ha apoyado. Por lo tanto, en cuanto a munición, estamos adquiriendo 300, o el plan prevé adquirir 300 cartuchos por policía, de 9 milímetros, no solamente para su dotación en el terreno, sino para su constante, pericia en cuanto al manejo de armas y capacitación, no olvidando que esto está también para los 8.500 aspirantes que se están formando y también para un entrenamiento de refrescamiento a los 1.564 que se acabaron de graduar. Por lo tanto, en cuanto a cartuchos 9 milímetros, son 300 por cada policía, estamos tomando 60.000 por los 8.500 que están graduándose, que están formándose en este momento, y también de arma larga 5.56, 580 por policía, porque estos sí ya son los equipos que están en las zonas más conflictivas y los tácticos que permanentemente están en el enfrentamiento. Por lo tanto, esos son los dos aspectos que contempla esta emergencia. Esta emergencia ya lo firmamos, tiene vigencia por 60 días, así que tenemos que volar en estos procedimientos que son tan importantes para la policía. Y ahora también algo importante, ministro, es los estados de excepción en 3 provincias y bueno, los resultados, porque ya mismo terminan. ¿Qué se ha logrado con esos estados de excepción? Bueno, mire, nosotros en cuanto a la productividad tenemos obviamente 8.584 detenidos, que son los que aprende la policía, pero quien califica obviamente la atención es la función judicial. Tenemos 151.000 operativos, se han registrado más de 1 millón de vehículos,
obviamente más de 1.161.000 personas, 72 grupos de delincuencia organizada desarticulados, una cifra que nos ha preocupado bastante. Es el retiro de 1.171 armas de fuego. Esto es una cifra que yo al menos no la había visto antes. En 43 días, 1.171 armas de fuego, y no solamente armas cortas, armas largas, fusiles. Ministro, ¿de dónde sacan esas armas? Eso es lo que nosotros estamos analizando. Obviamente tenemos que generar estas operaciones, como lo estamos haciendo de manera muy, muy estrecha con Fuerzas Armadas, y ahí también quizás, pero le terminaría con el balance: 1.564 armas blancas, 22.945 municiones, 3.834 motos retenidas, se han recuperado 827 motos, 2.214 vehículos retenidos, y se han recuperado 691 vehículos. Pero ¿qué es lo importante, mi querida Verónica? Siempre estábamos manejando nosotros, quizás un factor que la gente lo analiza mucho, son las muertes violentas. Gracias. Primero, hay que decirle al país que las muertes violentas se producen por luchas de territorio, por economías ilegales, por luchas de poder, por espacios dentro de las mismas organizaciones. Lo que acabamos de ver el fin de semana es un enfrentamiento claro entre bandas delincuenciales, donde un GDO genera ataques a otro en El Oro y se produce 3 muertos. El ataque al hijo de un líder, de un cabecilla que todos lo conocen, y ocurrió en Manta. Nosotros obviamente, si bien es cierto, damos esta argumentación, no significa igual son seres humanos, ¿no? Nos preocupa que existan muertes violentas. Sin embargo, esta es la dinámica que está ocurriendo. Hoy mismo, en estas épocas, existe una oferta de droga. Por lo tanto, esa droga hay que ponerla en el territorio, y son esas luchas de territorio las que generan también estos enfrentamientos. Sin embargo, hasta los 43 días del estado de excepción, en las 3 provincias se han reducido 28 muertes violentas, que es un 8%. Pero ¿qué quiero que el país lo tome en cuenta? Que veníamos con crecimientos sumamente grandes, ¿no? En algunas provincias del 59, 52, el 22%. Y eso hacía que, si seguíamos con esa misma tendencia, quizás hubiéramos tenido esta fecha más de 100 muertes violentas de las que hemos tenido. El caso, por ejemplo, mire, de Esmeraldas es sumamente claro. Venían en septiembre, en agosto tuvimos 41 muertes violentas, en septiembre 45, es decir, venía con un crecimiento. Ahora tenemos 40, es decir, rompimos no solamente la tasa de crecimiento, no solamente se contuvo, sino que hay una reducción del 26.09%. Pero la provincia que mejor se ha comportado es Santo Domingo. Santo Domingo, como usted puede ver, Verónica, teníamos agosto 9, septiembre 19 y octubre 24, es decir, un crecimiento sumamente claro. Estado de excepción 7. Es decir, es la que más reduce, es el 52% de reducción. Otro de los datos importantes es la desarticulación de 142 blancos. Para que la ciudadanía más o menos nos entienda, bandas. Son líderes que tienen su territorio, que tienen sus espacios, es decir, lo que nosotros llamamos objetivos de alto valor del Estado. 73 en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, 50 en Esmeraldas, 19, y aquí están obviamente a qué GDO pertenece. Entonces, esto es importante. Seguimos en la misma línea de la incautación de droga. Ya el Ecuador tiene en este momento 184 toneladas incautadas. Seguimos 184 toneladas. ¿Y cuánto será de lo que pasa? Porque eso es lo que se captura. Esto es más de 6.000 millones de dólares en cuanto a afectación a una economía ilegal. Por eso es que la ONU le sigue poniendo al Ecuador como el tercero en el mundo en el decomiso de droga y el primero de la región. Entonces, seguimos trabajando, pero ¿qué quiero decir al país? No significa que termine el estado de excepción y se acabaron las operaciones, en lo absoluto. Y aquí hacer un paréntesis, Verónica, ¿por qué la importancia de esta reforma legal en que el ejército apoye a la Policía Nacional permanentemente? No podemos estar en estados de excepción todo el tiempo. Es fundamental que nosotros tengamos ya esta participación directa. La lucha que hay que enfrentar, dicha por el COSEPE, es el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, hay que apoyar esta reforma. No es un tema del presidente, no es un tema del ministro, es un tema de país. Mañana he conversado con varios asambleístas que a veces consideramos que si yo apoyo, le estoy apoyando al gobierno. No es así, le apoya al país, porque es un tema de país, es un tema de todos. Mañana una víctima colateral, lastimosamente, podría ser un mismo familiar de un asambleísta, de usted, de mí, de la persona que nos está escuchando. Por lo tanto, hoy tenemos que unirnos y dar estas nuevas digamos, dinámicas que necesitamos que la policía y Fuerzas Armadas sigan trabajando. Y así lo vamos a hacer.
Hoy tenemos la única forma jurídica de trabajar con Fuerzas Armadas son los operativos CAMEX, ¿no? De control de armas, municiones y explosivos. Y en las 8 provincias, ya no solamente en 3, en las 8 vamos a trabajar tomando el territorio. Hemos generado 63 subcircuitos que vamos a trabajar de las 8 digamos, sectores, porque hay 7 provincias y el DMG. En donde vamos a retomar espacios públicos, operativos focalizados, pero paralelo a eso, inteligencia estará trabajando en órdenes de allanamiento, en boletas de detención, en IPs, con la finalidad de generar estos operativos masa, que iremos de manera conjunta con Fuerzas Armadas, obviamente para la captura, localización y desarticulación de grupos organizados. Es decir, que nosotros vamos a continuar con el trabajo, cada mes lo evaluaremos, va a estar un general a cargo de cada región, de cada provincia, de cada distrito, que tendrá una contraparte de Fuerzas Armadas, y vamos también a dedicarle toda la atención también al tema de la delincuencia común, a la geolocalización, la georreferenciación, el trabajo con estas bandas también que generan arranches, que generan igual, una buena noticia, ya sacamos el 1-800 de extorsión con la finalidad del tema de vacunas, porque la ciudadanía, y tiene razón, hay que entenderle, por miedo no quiere denunciar. Y estas no son las vacunas contra la influenza, por no, si acaso, estas son de las COVID. otras, exacto. Entonces, podrías llamar a este número, ya lo lanzaremos en estos días para que con absoluta, digamos, reserva puedan darnos información para que nuestras unidades, especialmente la UNACE, que es una unidad muy prestigiosa del país, pues pueda seguir desarticulando bandas, ¿no? Ahora, bueno, eso es importante. ¿Qué nos dice el ministro sobre el control en fronteras? Porque usted decía, llama la atención ese número de armas incautadas, pero ¿cómo entran? ¿Por dónde entran? La policía, los ministerios de la seguridad, además, están haciendo su trabajo en controlar esta situación. Mire, casi a mí no me gusta referirme mucho a temas que corresponde al señor ministro de Defensa. Sin embargo, lo analizamos en los gabinetes, ¿no? También hay que pensar del otro lado. Y el mismo Perú ha hecho estas objeciones y sobre todo estos criterios de que no existe control del otro lado. Y de la frontera también en el norte estamos con algunas complicaciones, por lo tanto es muy difícil que solo de este lado nosotros podamos generar los esfuerzos. Por lo tanto, hay que generar esfuerzos desde el otro lado. Claro. Inclusive hemos detectado que a través de containers desde Estados Unidos están llegando armas obviamente desarmadas a través de diferentes sistemas que ya han sido detectados por la Policía Nacional y en trabajo conjunto obviamente con Ejército. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con Fuerzas Armadas, eso sí que el país lo tenga absolutamente claro. Es otro de los logros que hemos conseguido a partir de los últimos eventos que hemos tenido, un PMU que ha estado liderado por el mismo presidente, y en donde él nos pone este trabajo de manera coordinada, conjunta, con Fuerzas Armadas. Entonces, vamos a seguir trabajando en estos temas. Es fundamental también otro de los proyectos que ya lo estamos trabajando, que la Policía Nacional se haga cargo del control total de las carreteras en el país. Porque no solamente es un tema de tránsito, es un tema de seguridad ciudadana y de seguridad integral. Claro. No quiere decir que nosotros tengamos que eliminar a una institución que está hecha a cargo del 36% a nivel nacional, sino que tendría que ser parte de, y nosotros formar ya estos equipos combinados, pero es importante que la policía tome el control, porque mire, justamente en la provincia del Oro, las carreteras en su mayoría no están a cargo de la Policía Nacional, entonces no podemos nosotros dejar un mínimo de riesgo y vamos a hacer estamos ya trabajando en el tema de los controles integrados, los escuadrones de carreteras. Obviamente cuando estamos hablando de un control integrado no solamente tiene que ser policía, puede estar medio ambiente, puede estar Fuerzas Armadas, puede estar obviamente otros servicios que son fundamentales. Entonces estamos trabajando en todos estos proyectos. Mire, yo estoy recién un poquito más de 2 meses, pero no hemos tenido sino tiempo para dedicarle a todas estas acciones que nos ha tocado enfrentar. Impresionante. 8:03, conversamos con el ministro del Interior, Juan Zapata. Y ministro, antes de terminar esa entrevista, quisiera un balance suyo de cómo terminamos en este 2022 y qué nos depara a su criterio el 2023 en cuanto a temas de seguridad. Miren, se han hecho cosas importantes. Yo creo que el manejo de lo que hemos venido trabajando en un gabinete prácticamente permanente, se han hecho cosas importantes. El trabajo en SNAI lo van a ver muy rápido, hay proyectos muy importantes.
pero sobre todo este plan de modernización de estos 1.200 millones que ya se empezarán a ver a partir del primer trimestre del 2023 y primer semestre del 2023, pues me hace a mí a sentirme optimista que va a ser el año de la policía, el año de la seguridad. Porque una policía, en las condiciones que está dando resultados que usted los está mirando, con facturas extremadamente altas, ¿no? 71 policías han muerto este año en misión, en cumplimiento de la misión. Nadie le puede decir que la policía no ha puesto el pecho a las balas. Miren, facturas altísimas con tantos policías heridos, con tantas UPCs atacadas. Sin embargo, la policía ha estado firme. Una institución que está más fuerte que nunca, que siempre ha estado a la altura de las necesidades del país. Imagínense con todos estos equipamientos, tecnología para inteligencia, apoyo internacional. Obviamente el presidente ha incorporado ya en este año en abril saldrán los 8.500, tendremos otro músculo operativo en territorio e inmediatamente estaríamos llamando a 10.000 policías más, con lo cual estaríamos cubriendo esos déficits que había. Entonces yo tengo, y le digo, soy muy optimista, las reformas también que nos permitan actuar de manera mucho más adecuada, que el ejército pueda apoyar a la Policía Nacional, me hace pensar de que el 2023 tendremos o será el año de la Policía Nacional, del país, de Fuerzas Armadas, de la seguridad y de todos, porque vuelvo a insistir, vea, el éxito del ministro, el éxito del presidente, el éxito del gobierno en materia de seguridad es el éxito de todos. No debemos pensar de manera política, de manera divisionista en lo absoluto. El país tiene que ser como cuando nos une la selección. Mire la selección como une a un pueblo. Esta lucha es la misma, inclusive mucho más sensible, porque aquí están muriendo ecuatorianos. Por lo tanto, debemos unirnos un solo frente, un solo puño, porque el camino que nosotros tracemos ahora será un camino importante para quienes vengan después y no recibamos herencias como las que nosotros lastimosamente hemos tenido que recibir. Por lo tanto, hoy es el momento en que el país entero tiene que actuar y el llamado a la Asamblea a que nos ayuden con esta reforma que es fundamental para la seguridad del país. Importante, ministro, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos cifras importantes y que ojalá este próximo año sea, como se dice, el año de la seguridad, el año de la policía, de las Fuerzas Armadas y que podamos estar orgullosos de todas estas acciones que se están haciendo y, por supuesto, mucho éxito en su gestión porque su éxito, como usted lo mencionaba, es el éxito de todos. Muchísimas gracias. Un saludo cariñoso.